¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más de esta que ya saben que es su casa. Dos cosas que les tengo que recordar como siempre cuando comenzamos este programa y que como empezábamos estas semanas a trancas y a barrancas parece que no se lo estoy yo diciendo todo lo claro que debería. El correo electrónico, lo primero, para que ustedes lo tengan en cuenta, platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. La segunda, estén muy atentos a la programación porque saben que repetimos temporada, repetimos colaboradores, pero habrá algunos cambios de días y horarios. Por ejemplo, el día en el que ustedes pueden llamar al concejal será a partir de ahora los miércoles. Iremos poco a poco y durante todas las semanas recordándoles pues los cambios que tendremos durante esta temporada. Dicho esto, hoy seguro que muchos padres están mordiendo las uñas porque es el primer día de cole para muchos peques, otros es un gran día para reencontrarse con los amigos. De educación, de las aulas, de los colegios y de este primer día de colegio con la continuación de la implantación de la LOMCE vamos a hablar en unos minutos con Bertila Fernández, la presidenta de FOAMPAS en Vigo. Nos vamos a ir a la calle también para conocer una nueva iniciativa para intentar luchar contra el cáncer, pero antes les traigo un pequeño vídeo. Es un vídeo extraído de las redes sociales. Saben que empezábamos la semana hablando de esa gran manifestación con más de 225.000 personas que inundaban las calles de Vigo en contra de las deficiencias del Álvaro Cunqueiro a favor de una sanidad pública. Pues bien, este vídeo es extraído de las redes sociales y únicamente nos vamos a quedar con él, no vamos a hacer comentarios. Estamos atrapados. Atrapados en el Álvaro Cunqueiro. Esto es. Son los inicios del Álvaro Cunqueiro. A tomar por saco. Vamos a estar llamado de emergencia. A ver, pero tienes que mantener pulsado el botón. Pulsa. A ver, Paniagua, tú que eres de R1, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo se resuelve esto? 2, 1, 0. Vamos a explotar. Estamos atrapados aquí. Pero es que no sé dónde estamos. Indi Álvaro Cunqueiro. Bueno, ya lo ven ustedes, decía, un vídeo extraído de las redes sociales colgado por los propios profesionales del Álvaro Cunqueiro y yo me quedo aquí. Simplemente con esto, no hago ningún otro comentario. Sí quiero comentar con ustedes la historia de este libro, Tierras de Brumas, pero no voy a ser yo quien hable de él, sino su autora, Cristina López Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda y acudir a la llamada de Plato Abierto. Hoy Cristina presenta este libro en la Casa del Libro, creo que a las 8 de la tarde. A las 8, sí. Un libro con mucho sabor gallego. Mucho sabor gallego, un libro documentado en esta tierra y ambientado y que sucede en tierra gallega. Una historia de amor, de poder, de intrigas, una historia de las que dicen que enganchan desde la primera página ya. Ojalá enganche. Es una historia de sagas, de una saga familiar, ¿no? La historia de las mujeres Mencía que nacen en la profundidad del bosque, una familia muy humilde, y su relación con una familia aristocrática como son los Novoa, que viven en un pazo majestuoso también en el bosque gallego, ¿no? que a mí me enamora. Y es un protagonista también más, el bosque, ¿no? Y me sirve pues para contar, ¿no?, qué les ocurre a los personajes y cómo se sienten los personajes, ¿no? Utilizo mucho la naturaleza y aquí en Galicia pues me inspira por todas partes porque tenéis una tierra maravillosa. Cristina es madrileña de nacimiento, pero sí es cierto, tienes muchísima relación con esta tierra, es la que eliges para pasar tu tiempo libre, pero me imagino que más allá de la relación con el paisaje, con las vivencias que has tenido en esta tierra, ambientas la novela a principios del siglo XX. Supongo que has tenido que hacer también un gran trabajo de investigación para conocer cómo éramos los gallegos de aquel entonces. Bueno, compré libros, ¿no?, para la historia de Galicia, pero me interesaba, fíjate, más una documentación más como emocional, ¿sabes?, nostálgica, sentimental. Entonces viajé por Galicia, es una novela de interior, está localizada en la zona de bosque, y me alojaba, iba por las aldeas, pueblitos, me alojaba en casas rurales e intentaba, ¿no?, entablar conversación
que me contaran un poco sus historias. Había gente que, bueno, que se sentaba con más facilidad, otra menos. Estoy escribiendo una historia sobre Galicia, y entonces le iba preguntando poco a poco. Y me encontré con personas maravillosas que me contaban la historia de sus abuelos, ¿no? La historia de sus padres, y me inspiró y me ayudó mucho, ¿no? A la hora de construir y también de conocer, ¿no? El sentimiento gallego, cómo pensaban, cosas de la tierra, ¿no? Tradiciones, cómo se vivían esas tradiciones en esa zona, ¿no? Cómo las vive la gente, porque una cosa es leerlo, la Santa Compaña, que por supuesto aparece en el libro, ¿no? Que, bueno, dices, bueno, es difícil hacer una novela sin tópicos. Bueno, yo he intentado, la historia de la Santa Compaña está ahí, pero cómo la he vivido yo y cómo me la contaba la gente, yo creo que eso es lo que enriquece la novela y la hace viva, ¿no? La hace emocional, ¿no? La hace humana. De hecho, imagínense si es difícil saber si lo ha escrito una persona que se ha criado y nacido en esta tierra o alguien de fuera, que incluso en el idioma incorporas pues ciertas palabras que fuera de Galicia igual no tienen tanto significado. Aquí sí es cierto que aunque en Vigo tengamos un microclima estupendo y casi siempre haga sol, sí es cierto que la lluvia tiene una importancia vital. Y ya en las primeras páginas de tu libro veía como la protagonista, que acaba de llegar de La Habana, de Cuba, empieza a encontrarse también pues con ese especial que tiene significado para los gallegos la lluvia, y se encontraba que orvallaba, ¿no? Fuera, sí. En España no orvalla, en Galicia pues hay tantas maneras de lloviznar, de llover y de llover torrencialmente, que tenemos pues yo no sé cuántos, pero decenas de palabras para referirnos a la lluvia. No, tenéis una riqueza, es una asignatura pendiente lo de aprender gallego, además es una lengua maravillosa para la poesía, bueno, y dulce, ¿no? Y sí, hay una niña que viene de Cuba, entonces el contraste, digamos, de esa Habana más exótica, ¿no? Más caribeña, ¿no? Más tórrida, aunque también, bueno, llueve torrencialmente allí, es como tropical. Y la llegada a esta tierra, ¿no? en la que el paisaje es muy diferente, ¿no? El clima y ese orvallo, ¿no? que la recibe, ¿no? Y es como anticipo también de su llegada al Pazo, donde la espera su abuela, que es una matriarca, y es un Pazo ya, la novela es hacia adelante y hacia atrás, es con flashback, ¿no? Y entonces empieza la historia de Bruna Mencía ya cuando es muy mayor, y un Pazo un tanto ya decadente, ¿no? Pero que encierra como secretos y como recuerdos en cada esquina, y es como se va a contar toda la historia de las dos familias, como te decía en un principio, de las Mencía y los Novoa, y cómo se van trenzando, ¿no? A lo largo de generaciones. Ese flashback te sirve también para explorar múltiples personajes, más allá de Valentina, que es la protagonista, sí. de Bruna, esta gran matriarca, del Bosque, que ya decías sí. tú, que era un personaje más en esta novela. Los personajes tienen muchísima importancia, podemos llegar a casi conocerlos a través de estas páginas. No es un libro en el que únicamente un protagonista lleve sobre sus espaldas toda la historia. Es una novela más bien coral, y es una novela de personajes. Me gustaba mucho profundizar, ¿no? Lo que le ocurre y por qué se comporta así, ¿no? No es que de repente era un giro de la trama que me venía bien, no, quería tener su porqué, ¿no? Bueno, pues como toda persona, ¿no? Que tiene una evolución en la vida y todos cambiamos dependiendo también de lo que nos suceda, ¿no? Entonces es una novela de personajes fuertes, bastante pasionales. Hay mujeres, pero también hay dos personajes masculinos, ¿no? que a mí me gustan mucho, ¿no? Es una novela también que habla sobre el poder, sobre las consecuencias que trae consigo la ambición. Y bueno, yo creo que la idea era que pudieras empatizar, ¿no? y querer saber, ¿no? qué les ocurre a los personajes, ¿no? y por qué actúan así. Después del éxito de tus dos primeras novelas, la primera sin duda te encumbraba, traducida y vendida en 15 países, más de 100.000 copias entre las dos. La segunda, pues de alguna manera confirmaba que esto iba a ser tu camino en un futuro. Normalmente dicen los
escritores que en el tercero pues ya tiene que haber una inflexión. ¿Ha cambiado algo a la hora de escribir este libro, más allá de trasladarte a esta Galicia que supongo que te inspira en los momentos de más relax? ¿Ha cambiado algo en tu forma de escribir, en tu forma de ver la literatura, esa profesión también? Sí, hay una evolución en mi escritura. Yo creo que es fundamental, ¿no? Se lee de repente la novela ha muerto, eso se lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? Yo creo que todo, la novela, todos los géneros, todo se transforma, ¿no? Y leí hace poco de Ricardo Piglia, ¿no? Que es un escritor que decía que la biografía de un escritor son las transformaciones de su estilo. Esta novela es el comienzo para mí de una etapa en la que no solamente es importante lo que cuento, sino cómo lo cuento. Entonces busco y exploro y experimento otras formas de contar, utilizo el flashback, que bueno, que no es ninguna innovación, pero sí hay muchas elipsis, ¿no? Entonces no se cuenta toda la historia lineal, sino que el lector tiene que ir armando y tiene que ir como investigando y construyendo, y hay partes de la historia que solo se cuentan, digamos, como las consecuencias, ¿no? Quizá hay muchas veces que es innovación en mi propio universo personal, ¿no? Podemos decir, como escritor, pero sí buscas otras estructuras, otras formas de expresar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que enriquece, ¿no? La forma de un escritor. Al final evolucionas y vas probando nuevas cosas, ¿no? También es como todo, escribir es oficio, ¿no? Entonces no es lo mismo de la primera novela a una tercera. ¿Escritora metódica o de las que espera que le llegue la inspiración? No, imposible. Hay veces que si me dicen, tú solamente escribes cuando te inspiras, digo, a lo mejor no escribí en un año, porque la inspiración a lo mejor te puede llegar en un momento concreto, a lo mejor ese momento pues no puedes escribir, o tienes, bueno, siempre suelo llevar una agendita o lo que sea. No, yo creo que la inspiración tiene que venir trabajando. Hay días que no me apetece escribir y me siento, y al final es disciplina, sobre todo si eres novelista. Si eres poeta es distinto, ¿no? Yo creo, pero el novelista es disciplina, es tener un horario. Entonces te sientas, si no se te ocurre nada, tienes que trabajar estructura, trabajar personajes, y al final es como todo, es trabajo y son 4 horas, no me levanto. Y si no se me ocurre, ya se me ocurrirá. Entonces de repente hay un momento en el que es como ¡pof!, algo se abre, ¿no? Y esa puerta, y entras en ese mundo, es como que quizá es la musa, la inspiración, conectas y aparece, ¿no? El personaje parece que te empieza a contar su historia, es como que te posee, y ahí está la inspiración, pero a lo mejor pues has estado 5 horas a palo seco. Pero no hay que moverse. La cuestión es que llega. Disciplina, son tus 8 horas, o si llega el momento que tienes que entregar 8 horas, 10 horas, es método y disciplina. Bueno, tú eres abogada, o sea Sí. que lo de disciplina, lo del método y el trabajar en grueso de papeles y Sí. sintetizando y buscando es algo que llevas interiorizado también, ¿no? Sí, yo ejercí muchos años como abogado, entonces sí, al final soy un poco pues rata de biblioteca, estoy acostumbrada a estar entre papeles, libros, y te ayuda, porque claro, también es mucho sintetizar, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Pero sí, ejercí muchos años. Siempre quise escribir, siempre seguí escribiendo mientras ejercía como abogado, y con la Casa de los Amores me dio la oportunidad de dedicarme más a la literatura, y bueno, no sé, la vida da muchas vueltas. La experiencia en la sala te ayuda también para estos días de promoción que también te exigen Sí. hablar no solo de tu trabajo, sino de tu vida y de tus horas libres. Claro, te exige, o sea, me ayudó a la hora de hablar en público, ¿no? La primera vez, sobre todo que eres muy joven, ¿no? Te pones aquella toga negra, que además en mi época eran enormes, porque tú llegabas allí, eras una chica y la toga te llegaba como por aquí, parecías un fantasmita. Entonces llegabas al tribunal y era como, ahora ya hay togas, Sí, digamos, a más medida, ¿no? vamos, de nuestra talla, como más de mujer, pero yo estoy hablando, bueno, desde el año 96. Sí, que no hace tanto No hace tampoco. tanto, pero bueno, que a veces se te daban una toga que entre lo nerviosa que estabas y que las manos era que a ver por dónde me salen, pero claro, entonces tienes que hablar en público, hay un silencio y un tribunal, tienes el juez allí que te impone, claro, tienes 25 años, cuando 26 que empecé, y tienes que lograr serenar los nervios y poder, claro, hablar y algo coherente, y que estás además defendiendo un caso, ¿no? Tienes la defensa de una persona, luego Sí, que depende de ti, que una depende de ti, responsabilidad. indudablemente. Pero sí, el pánico de todas formas siempre tenemos el pellizquito del miedo, ¿no? Que decimos antes de entrar en juicio, Sí. y eso no se pasa nunca. Yo creo que si se pasa es malo.
Bueno, yo creo que te tiene que pasar también, sobre todo cuando estás defendiendo Sí, un trabajo al que le has dedicado tanto tiempo y sobre todo tanta parte de ti, Sí. como es un libro, ¿no? Que ocurre en este caso. Tú tienes el privilegio de haber colgado la toga momentáneamente para Sí. poder dedicarte en cuerpo y alma a la literatura, que por cierto, con esas 8 horas de trabajo diario y pienso que ahora estamos en promoción, me imagino que ya estás trabajando en el siguiente. Bueno, aún no me ha dado tiempo, tengo como la idea, pero ha sido todo muy rápido. Las correcciones del libro, prepararlo todo, pues terminamos casi en junio. En julio lo presentamos, Sí. hicimos una presentación a libreros en Santo Estevo, Monasterio Santo Estevo, precioso. Y ahora en septiembre, casi he descansado un poco en agosto, septiembre promoción. Y bueno, sí, entre un avión y un tren aquí y allá, voy pensando en el siguiente. Bueno, yo les invito a todos los que deseen saber todavía más sobre este libro, sobre Tierra de Brumas, bueno, primero que se lo lean, pero que también esta tarde tienen a las 8 en Casa do Libro una oportunidad para hablar cara a cara con Cristina, para atender a sus explicaciones y también para preguntarle a ustedes lo que deseen también allí en la Casa del Libro. Pregúntenle sobre todo por esos espacios gallegos, sobre ese Pazo de Oca que seguro que ustedes han visitado y que en parte también es el lugar donde se ambientan muchas de las historias de este libro. Cristina, salúdalos a todos cuando los veas esta tarde a las 8 de mi parte. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos, pues bueno, cuando tan pronto salga ese siguiente del horno. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Cristina. Ustedes no se me muevan de ahí porque nos vamos a la calle, nos vamos a conocer otra iniciativa que viene directamente de Beatriz Figueroa, la recordarán. La tuvimos aquí, esa mujer viguesa que llegó al Congreso de los Diputados para intentar luchar por los enfermos de cáncer, para que los problemas económicos no se sumen a los de salud. Bien, Beatriz sigue luchando por todos ellos, sigue acarreando y llevando la enfermedad pues al fondo para que surja lo mejor de todos aquellos que la han superado. Con ella estuvimos también esta mañana. El spot, dirigido por el cineasta gallego Mario Iglesias y protagonizado por la moañesa María Salgueiro, intenta denunciar la situación de indefensión que viven muchos enfermos de cáncer ante la administración y su desprotección económica y social. Nosotros nos hemos colado en el rodaje que se ha llevado a cabo aquí, en Vigo. Vamos a representar lo que es el calvario que tiene que pasar una enferma de cáncer cuando las fuerzas que tiene debería realmente reservarlas para la lucha contra su enfermedad. En cambio, desde hace un tiempo, con los problemas que tenemos para el reconocimiento de la incapacidad durante el periodo que necesitamos para curarnos y para recuperarnos, tenemos que ir de ventanilla en ventanilla para conseguir ese reconocimiento. El proyecto llevaba en su mente, dice, mucho tiempo, al igual que su lucha. Beatriz Figueroa ha llegado incluso a estar un mes en huelga de hambre para denunciar la situación que representa ahora en el spot. Se va a lanzar el Día Mundial del Cáncer de Mama, aunque yo no me he significado nunca como enferma, sino que he tratado siempre de defender los derechos de los enfermos de cáncer. Hay que reconocer que por el número de afectados es uno de los días más mediáticos. Muchos de los figurantes de hoy son afectados que han pasado la enfermedad de cáncer de mama, aunque los hay de otras, y vamos a aprovechar esa campaña para denunciar la situación y concienciar a los agentes sociales y a los políticos para que las cosas cambien. La propuesta legislativa que ella impulsó y que el Partido Popular se negó a admitir a trámite sigue activa todavía con más de 550.000 firmas. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Y otros, ahí estás tú,
Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiré. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Sí, sí, seguiremos. Si dicen... La lucha de Beatriz Figueroa, que hemos unido también a esa otra lucha. Esta es la última versión del vídeo de Macaco, que siempre graba con niños con enfermos de cáncer en el Hospital Sant Joan de Déu. El vídeo de Macaco, ya saben que sirve también para recaudar dinero para la lucha contra el cáncer. Y de niños vamos a seguir hablando, vamos a intentar cambiar un poco el tono, porque a veces yo me pongo muy seria cuando pienso o hablo de estas historias. Y vamos a hablar del inicio del curso escolar, un inicio que ha sido duro para muchos de los peques hoy, pero que ha sido fantástico para todos los que se han reencontrado en las aulas con sus amigos. Algunos no los han podido ver en todo el verano, pero lo cierto es que más allá de lo preocupados que estemos por cómo se tomen nuestros niños el día a día, estamos preocupados por la educación que reciben en esas aulas. Para hablar de esa preocupación tenemos con nosotros a Bertila Fernández, la presidenta de FOAMPAS, presidenta, ya te asciendo, la portavoz de FOAMPAS en Vigo. Bertila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te asciendo o no, porque igual de importante es la labor que tú haces, que es la de transmitirnos a los medios de la comunicación un poco la situación en que estáis viviendo las federaciones de AMPAs, las asociaciones de padres y madres de alumnos, preocupados todavía porque la implantación de la LOMSE continúa con nuevos exámenes, este curso, nuevas reválidas para los más pequeños y bueno, con muchas situaciones que estáis poniendo en duda, que no sé si vemos la solución o no, y ya hay un calendario incluso de movilizaciones planteado en caso de que no den el brazo a torcer. Bueno, es una preocupación, bueno, el inicio de curso, los niños con mucha alegría, indudablemente, queriendo estar con sus compañeros, pero realmente la LOMCE es una reforma que no tiene sentido y consideramos, y toda la comunidad educativa está de acuerdo, que necesitamos una ley consensuada, un gran pacto educativo, una ley elaborada por grandes profesionales, pedagogos, profesores, psicólogos, sanitarios, en fin, hay mucha problemática en la educación y todos tienen que aportar lo suyo. Y que no cambie con cada gobierno y que sea blindada en ese sentido, pero flexible a innovaciones y a que la sociedad demande, por supuesto. A las puertas de nuevas elecciones, porque siempre lo estamos, cada 4 años en el fondo, ya llevamos más de la mitad. La LOMCE sigue implantándose. Todo pese a que el último año hemos visto numerosas protestas, no solamente en la comunidad educativa de Vigo, sino en toda Galicia y a nivel estatal. Vosotros, ya lo decíais en junio, cuando terminaba el anterior curso, no vais a cejar en vuestras protestas y en el grito de que quizá el sistema educativo que se intenta implantar en estos momentos no es el más adecuado para los menores. No es el más adecuado y no es un capricho de las familias, repito, la comunidad educativa lo dice en pleno. No es una ley adecuada, es una ley con un retroceso tremendo en la educación. Volvemos a tiempos de un sinsentido tremendo. Segregadora, las pruebas, o como les estamos llamando reválidas, no son necesarias. El profesorado, son los profesionales de la educación, saben al inicio de curso qué niños necesitan refuerzos, con qué niños tienen que tomar ciertas medidas de apoyo y no esperar a una segregación a finales de curso, tú sí, tú no, como una guillotina, pum, 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 que va a dejar niños tirados en el camino, que luego les va a ser muy complicado, y ya estamos hablando de secundario, en bachillerato. Y no es necesaria estas pruebas. Al final de curso no se tienen que tomar las medidas, se tienen que tomar al inicio, y para eso, repito, están los profesores. ¿Cómo veis la voluntad de diálogo del nuevo ministro? Bueno, todavía no vemos muy clara
la idea de que van a cambiar las cosas, volvemos a lo del pacto educativo, es necesario sentarse, hablar. En todas las comunidades autónomas hay federaciones de AMPAs que sí están dispuestas al diálogo, y los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, que es lo mejor para la sociedad del futuro, y el proyecto común del ciudadano del futuro es de los padres, de los profesores, profesoras y de la propia administración y sociedad. Queremos una sociedad buena. Bertila, ¿qué pasa con los libros? Porque tenemos todavía muchos padres despistados. Yo, la primera, los sistemas de préstamo, sí. El nuevo sistema implantado desde la Xunta de Galicia, ¿cómo está funcionando? El curso ha empezado hoy, supongo que el material no se tiene que llevar el primer día de cole, no estoy segura, que mi niño no ha llegado todavía hasta esa altura, pero ¿cómo está la cosa? ¿Realmente todo aquel que lo necesita, que económicamente no puede asumir la compra de nuevos libros de texto, porque por desgracia esto sigue ocurriendo, son nuevos y tienen que ser nuevos y no cambia la historia, sí. Pero los libros de historia siguen cambiando, todo el que no pueda asumirlo económicamente tendrá libros? A ver, la Xunta implantó el Banco Solidario, el cheque solidario, venía funcionando muy bien la gratuidad universal en sistema de préstamo. El cheque solidario es para ciertas rentas muy bajas. El Banco Solidario pues no garantiza, el cheque no garantiza la compra de la totalidad de los libros, se pueden comprar 3 libros y luego el resto lo tienen que comprar las familias. El Banco Solidario se forma con la aportación de esos libros que compras con el cheque solidario. El resto de los libros que compran las familias o lo pueden regalar a otros niños o no entregar. Es decir, que no garantiza que la totalidad del alumnado tenga acceso a todos los libros de texto. Claro que es un tema muy delicado y polémico, el tema de la gratuidad universal, sí, no, porque los de rentas altas tienen que acceder a la gratuidad. Se crea una diferencia muy grande. Niños con libros que ya están prácticamente desechos y libros con niños nuevos, ahí va, porque tu familia tiene poder adquisitivo y la tuya no. Cuando la educación es universal y tiene que ser accesible para todos, ahí no tiene por qué haber esas diferencias. Y el sistema universal pues garantizaba que todos los niños tuviesen libros, se trabajaban valores, políticas medioambientales, muy bueno. Pero es difícil volver a él, ¿no? Es difícil volver a él y luego está el tema de que, bueno, que la cultura y los libros tienen que estar ahí, pero no se puede basar solo libros de texto, es decir, hay bibliotecas de aula, bibliotecas de centro, que tienen que estar dotadas de los libros suficientes para que todo el alumnado tenga acceso a la lectura y a los libros que, bueno, que el profesorado, según el curso, pide para refuerzo, ¿no?, libros de lectura. Y si esas bibliotecas están dotadas de ese material, bibliotecas públicas, etcétera, etcétera, los libros van a estar en el mercado y se van a mover, no solo los libros de texto. Y tienen que convivir con las nuevas tecnologías, por supuesto. Es fantástico, porque las madres y los padres estamos ahí para velar por nuestros hijos en todos los ámbitos. Indudablemente en el ámbito familiar pues nos preocupamos de nuestro niño hasta la última consecuencia, y queremos que en el colegio esté lo mejor atendido, aprenda los mejores valores, lo mejor de la forma más fácil posible, y que no llegue a encontrarse demasiados obstáculos en ese camino que es la educación. Sin embargo, aunque en nuestra casa pensamos eso, después no siempre contribuimos en el ámbito educativo a que esto sea mejor. Vosotros las AMPAs en general sois las que lideráis esta lucha, pero yo no sé hasta qué punto los padres de hoy en día, con muchas horas de trabajo, la mayoría, o los que tenemos suerte, tenemos tiempo, ganas, iniciativa o tenemos constancia para apoyaros en la labor que hacéis. ¿Cómo somos los padres de hoy en día? ¿Las AMPAs tienen ese apoyo real? A ver, los padres de hoy en día somos conscientes que ya cuando están en las escuelas infantiles, etcétera, etcétera, hay una educación con respecto a la educación de nuestros hijos, educación hacia los padres, muy buena, y hay responsabilidad. ¿Qué pasa? A medida que van creciendo, quizá nos vayamos relajando un poco y la conciliación de la vida laboral familiar es complicada, pero el poco tiempo que le podamos dedicar, porque la sociedad es así, no nos podemos excusar de que no somos responsables de la educación de nuestros hijos. Claro que es el principal pilar, y en la medida que nosotros eduquemos en casa, facilitaremos la educación en los centros educativos al profesorado, ¿no? Y en eso tiene que haber un feeling, tiene que haber un apoyo, si bien es cierto que cada uno tiene sus valores, pero
pero tenemos que, el libro que traen los niños cuando nacen debajo del brazo, lo tenemos que cubrir con formación, información y comunicación y convivencia con el profesorado, fundamental. Bueno, ya lo saben, hay muchos otros aspectos que yo quería en estos momentos tratar con Bertila, que pasa que me dicen por el pinganillo que nos estamos quedando sin tiempo. Por suerte o por desgracia, Bertila, me estáis hablando de un calendario de movilizaciones, vamos a tener que hablar mucho sobre educación y sobre colegios estos próximos meses, así que si te parece te emplazo a otro día en el que el curso escolar ya esté un poquito más avanzado y hablemos de todos esos asuntos. De acuerdo, y muchas gracias por apostar por la educación. Y a vosotros, gracias por apostar por Localia Vigo, no cambiéis de canal, seguid aquí, que hay muchas cosas interesantes. Nosotros volvemos mañana con más Plato Abierto. Un beso.